que el artículo 17 establecía como causa de anulabilidad el contrato social, dejó de ser una causal a tal fin. Hoy en día un contrato atípico, contrato social atípico, es decir, que no se ajusta a los tipos sociales o que en principio o presuntamente ajustándose a los tipos sociales tiene un elemento que no es propio de su tipo social, también ya se incluye en la sección cuarta, es decir, ya no son más nulas esas dos sociedades atípicas, ¿está claro? Lo mismo sucede con aquellas sociedades que omitan los elementos esenciales de carácter no tipificante. ¿A qué me refiero con eso? A los del artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Por ejemplo, que carezcan de nombre social, o sea, de denominación o razón social, o que, por ejemplo, algún requisito esencial, como por ejemplo, establecer el plazo de duración, o el domicilio, o el capital social, o la fecha de cierre del ejercicio, para decir varios supuestos que son comunes a todas las sociedades, por eso son esenciales no tipificantes, o que no son propios de un tipo societario, también hacen que se incluya o pueda incluirse dentro de la sección cuarta. Tengan en cuenta, en ese sentido, que podría suceder, pero como algo muy remoto, que dentro de una sociedad se inscribe y a lo mejor emite un requisito esencial no tipificante. ¿Está claro? Es decir, cuando una sociedad se inscribe, se supone que pasa por un control por parte de la autoridad estatal, que verifica o de alguna manera examina el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para la constitución societaria. Pero puede ser que se les pase por alto. Podría darse, es muy difícil, diría casi imposible. Sobre todo en el ámbito de capital, donde existe además lo que se llama el dictamen precalificatorio profesional, ¿no? Que hay un dictamen que expide un profesional habilitado, un contador, un abogado, un escribano, según el tema que tengan que inscribir en el registro público, a cargo de la EGJ, y ante ese supuesto, bueno, puede ser que esto no suceda, pero pónganle que pase, ¿no? Se inscribe una sociedad de responsabilidad limitada donde no figura en el contrato social la fecha de cierre del ejercicio. Claramente estamos frente a una omisión de un requisito esencial de carácter no tipificante, que es un requisito común a todas las sociedades. Ante ese supuesto, les decía yo, frente a eso, bueno, habría que ver si puntualmente esas sociedades entran dentro de la sección cuarta en virtud de que, del principio previsto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades, es decir, del principio de conservación de la empresa. Pero es una hipótesis muy remota. En principio, fuera de esto, en este caso puntual, todas aquellas sociedades, entonces, que no se adecúen a las del capítulo segundo, ya sea por falta de instrumentación, por la omisión de requisitos formales, como por ejemplo la forma escrita, porque la instrumentación no es adecuada, porque habiendo adoptado un tipo no se inscribieron, porque estamos frente a un supuesto de atipicidad, es decir, el paraguas es amplísimo, es inabarcable quizás. Frente a todo eso, se aplica lo que yo le decía, la sección cuarta, es decir, las normas residuales para aquellas sociedades que no encajan en las de capítulo segundo, con los efectos ya no sancionatorios que tenían hasta el año 2015. Bueno, ¿qué nos dice la normativa en este tema? ¿No? Vamos a empezar a ver puntualmente las normas específicas, ¿no? En materia de
derechos de los socios, en materia de administración, de bienes. Bueno, a ver, como yo les anticipaba a ustedes, ¿no? El artículo 22 nos dice que, obviamente, el contrato social puede ser invocado entre los socios. En realidad, la ley, lo que debió decir, quizá con mayor propiedad, no es que el contrato social se puede invocar entre los socios, sino que es oponible frente a los socios, las cláusulas de contrato social. Así que existiendo cláusulas, pueden ser oponibles entre los socios. Pero la ley lo pone o lo redacta como que el contrato social puede ser oponible o invocado entre los socios. Les vuelvo a decir, si ustedes nunca tuvieron ningún contacto con una sociedad hasta el año 2015, ustedes dirán, bueno, esto es como una verdad de perogrullo, es una verdad obvia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el docente? Y en realidad, justamente, la explicación de esto tiene que ver con lo que sucedía antes del 2015, que era justamente lo opuesto. Las cláusulas, ante la falta de registración de la sociedad, no podrían oponerse entre los socios. Con lo cual lo que hace la ley actualmente es confrontar de alguna manera el régimen normativo anterior con el actual. ¿Está claro? Por eso lo que parece tan obvio no lo es, ¿no? Sencillamente por esto. Por otra parte, ¿qué pasa con el contrato y los terceros? ¿Qué pasa con el contrato social frente a los terceros? En principio, yo les decía que la oponibilidad del contrato social está dada por la inscripción, pero esta oponibilidad del contrato social frente a los terceros, dada por la inscripción, tiene que ver con una oponibilidad erga omnes, y para eso tiene que existir un tipo societario. ¿Qué hace la ley ahora? ¿Permite la oponibilidad, pero hacia todos? No, no hacia todos. ¿A quién limita la oponibilidad? A los terceros que conocieron el contrato social. Es decir, lo que yo llamo una oponibilidad relativa del contrato social, porque no es respecto de todos los terceros, sino solo del tercero que conoció el contrato social o las cláusulas del contrato social. ¿En qué momento puede haber sucedido esto? Y como bien lo dice la ley, lo dice que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. ¿Está claro? Es decir, ¿cuándo se produce el conocimiento? Obviamente, cuando la sociedad se obligó frente a ese tercero. Pero fíjense que la ley, quizás en forma crítica, lo sujetan como a una cuestión de prueba. Es decir, si se prueba que el tercero lo conoció, ¿y cómo se prueba que el tercero lo conoció? Bueno, ahí la Ley General de Sociedades le deja el espacio a las normativas procesales locales, a los medios de prueba que nos ponen los códigos procesales locales. Pero en esto, siempre yo hago hincapié, que cuando uno debe probar determinada cuestión, es fundamentalmente en el ámbito contractual que exista el principio de prueba por escrito. Y luego entrarán a jugar los otros medios de prueba. ¿Está claro? Entonces, el efecto de la falta de inscripción, como le decía yo, o de la falta de, o la inclusión, mejor dicho, en la sección cuarta, es que la oponibilidad frente a los terceros no es absoluta, no es hacia todos, sino si se prueba que el tercero lo conoció, el contrato o las cláusulas de contrato social, ¿no? Como, para que lo entienda mejor, si vamos a un supuesto, un ejemplo práctico de la cuestión, porque ustedes siempre querrán saber, bueno, denos un ejemplo, profe, cómo opera esto. Si yo celebro un contrato
sociedad